ejércitos, Elohim de Israel, Dios Todopoderoso, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, que sea su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, quien habla a nuestros corazones. Enséñanos, Señor, tu palabra, ayúdanos a entenderla, a recibirla. Yo en el nombre de Yeshua te pido que saques de mi boca toda palabra humana, que te lleves todo cansancio físico, todo cansancio espiritual, que nos permita, Señor, leer tu palabra en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén, amados hermanos. Gloria sea para el Eterno. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Entonces, escogimos esta palabra por obediencia. Y así como cuando, ay, pero ya yo tenía listo otra cosa, Señor, no, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, y no me cansaré de decirle, yo le decía a Santi, ¿escuchaste cómo el Espíritu Santo habla y cómo la hermana Vane puede usar las mismas palabras que nosotros tres estábamos hablando? No es posible. Es el Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces, el Eterno está viendo en su pueblo incredulidad. Y yo, como para completar, amados hermanos, luego que la hermana Vane, no, mientras la hermana Vane estaba hablando, yo tenía mi agenda, como estaba arrodillada, yo tenía mi agenda abierta. Y justo mis ojos enfocan una lectura de una de las veces que a mí me gusta anotar. Cuando el Espíritu Santo habla, me gusta anotar. Y mis ojos tomaron la lectura que dice: yo vengo a acabar con todo aquel incrédulo. Entonces vamos a mirar qué significa la palabra creyente y qué significa la palabra incrédulo, porque aquí en la palabra lo vamos a encontrar, amén. Entonces vamos a mirar Marcos 16. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé, 3 personas, hermano. María Magdalena, la mujer de la cual fueron sacados muchos demonios, ¿verdad? 7 demonios. María, la madre de Jacob, ¿sí? Jacob, ¿verdad? Que sabemos que es Santiago, pero que es hermano de Yeshua, pero sabemos quién es el hermano, ¿verdad? Como dijo el mismo Yeshua cuando estaba en la palabra, mi madre y mi hermano son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Entonces, Salomé, que también era otra hija de María. Amén. Esas 3 mujeres. Dice la palabra, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿verdad? Ya había muerto en la crucifixión Yeshua, ¿sí? Verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Aquí estamos hablando, amado hermano, dice, muy de mañana, el primer día de la semana. Ya estamos hablando del día domingo. Amén. Sabemos que el primer día comienza a finalizar el sábado, ¿verdad? Pero aquí dice muy de mañana, entonces era el día domingo. Vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Amén. Así como hemos visto en las películas, amados hermanos, ¿verdad? O en los videos donde se trata de mostrar la palabra de Dios, nosotros vemos que piedras gigantes tapaban los sepulcros. Y lo primero que venían pensando, recuerden que estamos hablando de 3 mujeres. Amén. 3 mujeres. ¿Sí? No había hombre fuerte, no había un
valiente ahí que les estaba acompañando, ellas estaban pensando, ¿cómo vamos a hacer para quitar esta piedra? Amén. Vamos a ver entonces que el verso 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. Miren esto, Yeshua, ¿verdad? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Ese hombre, amado hermano, que se veía ahí, ese joven sentado, Un ángel. les dice esas palabras. Amén. Mirad el lugar donde le pusieron, ¿verdad? Ese joven, ese ángel le está diciendo, miren el lugar donde le pusieron. O sea, vamos a volver a repetir, hermano. 3 mujeres, ¿verdad? La madre de Yeshua, que ya sabemos, siendo el Hijo de Dios, fue el vientre utilizado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo para traer nuestro Salvador al mundo. Salomé y María Magdalena. Amén. Ellas sabían, hermano, yo no sé, yo solamente he ido a bueno, muy pocos, ¿cómo podemos decir? Funerales. Pero cuando usted va a un funeral y usted va al lugar del sepulcro, al menos que usted se desubique de esas personas que nos desubicamos fácilmente, usted sabe dónde es el sepulcro, ¿verdad? Usted sabe dónde enterraron a ese familiar querido. María Magdalena, Salomé, ¿verdad? Y María sabían dónde estaba Yeshua. Entonces el joven, que sabemos que es un ángel por los otros evangelios, le dice, el que fue crucificado ha resucitado, porque miren aquí el lugar donde le pusieron ya no está. Eso es lo primero que usted tiene que ver. Mire, amado hermano, ellas pudieron corroborar que donde habían dejado al Adón ya no estaba. Amén. Ya no estaba en ese lugar. Entonces dice el verso 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Hermanos, esto es impactante. ¿Saben por qué? Porque Yeshua, antes de morir, en varias oportunidades le dijo, voy a morir, me entregarán en manos de los pecadores, al tercer día voy a resucitar, voy a morir. ¿Se acuerdan? Y en varios de los evangelios, ¿cómo Yeshua decía eso? Bueno, aquí él dice que le digan, es decir, las mujeres son las primeras en enterarse, y le dice, dile a tus discípulos, dile a Pedro que él va a ir delante a vosotros a Galilea. Y allí le veréis como os dijo. O sea, miren, yo siento al Señor, qué bello, qué hermoso. Yeshua había dicho, yo iré, nos vamos a encontrar en Galilea. Lo dicen otros evangelios, amén. Y lo dice en Marcos 14, versículo 28. Amén. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, miren, o sea, lo que el ángel está diciendo es simplemente, era un recordatorio, era como yo decirle, bueno, Eddie, mira, vamos a encontrarnos, nos vamos a comer un helado después del domingo. Y ya Eddie tiene eso aquí en su mente, ya lo cuadramos, ya lo conversamos, ¿sí? Y es un evento futuro que después que ese domingo llegue, nos vamos a encontrar para comer un helado. Yeshua lo había dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Y dice el verso 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Yeshua, oh santo, tu presencia, Padre, se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, amado hermano, usted hasta aquí ya sabe hasta qué día resucitó Yeshua. Domingo por la mañana. Un domingo por la mañana, y fue muy temprano porque cuando ellas llegaron ya no estaba. Ya para que hasta él dobló la colchita
vuelta y todo lo dejo ahí. Amén. Entonces miren esto, hermano. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces, primera historia, amada hermana, primera parte de esta hermosa revelación profética. Yeshua se le aparece a las 3 mujeres. María, que estaba sufriendo, ¿verdad?, entre la parte espiritual y física, sabía que era su Salvador el que había muerto, pero también era su hijo. Entonces María sabía que era el Salvador del mundo, pero también estaba sufriendo porque era su hijo. Amén. Era como una lucha en la carne y en el espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces, Salomé y María Magdalena. Pero a la primera mujer, ellas 3 reciben la información de que ya resucitó. Se asustan, tienen miedo, no le dicen nada a nadie, aunque el ángel había dado una orden, ¿verdad? Pero llega inmediatamente el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Adón resucitado, Yeshua nuestro Mesías, Amén, aleluya. nuestro Salvador, se le aparece a María Magdalena. Amén. Y dice que yendo resucitado Jesús por la mañana, ¿quién era esa mujer que le había sacado 7 demonios? Imagínense, Yeshua había, estando antes de la muerte y resurrección, había liberado a María Magdalena de 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes y llorando. Es decir, María Magdalena no se le ocurre decir nada cuando el ángel le dijo, pero María Magdalena inmediatamente ve a Yeshua. Lo primero que le dice, lo primero que hace es decirle a los que estaban con él. Amén. Siguiente. Pero mire esto, amado hermano. Ese encuentro es bello. En otros evangelios, ella intenta tocar a Yeshua y Yeshua le dice, aún no he ido al Padre, no me toques. Amén. Y dice el verso 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, escuche, ¿quiénes fueron ellos? Los discípulos. ¿Quiénes estaban con Yeshua? Los discípulos, ¿verdad? Pedro y los demás. No le creyeron. Entonces yo vuelvo a repetir, hermanos, hasta ahorita esta revelación profética. 3 mujeres reciben primero la información de que nuestro Salvador realmente resucitó. Oh, increíble, ¿verdad? Algo impresionante para ellos en ese momento. ¿Por qué digo increíble? Porque no había fe. Y ellos, a pesar de que Yeshua lo había dicho, voy a resucitar, después de 3 días me van a matar los pecadores, me serán entregados en manos de los pecadores y luego voy a resucitar después de 3 días. Eran incrédulos aún de haber estado con Yeshua. Las mujeres se atemorizan, se llenan de miedo, mas no dudaron lo que el ángel le estaba diciendo. Cuando Yeshua se le aparece a María Magdalena y ellos le cuentan a los discípulos, ellos no lo creyeron. Sigue diciendo el versículo 11, Yeshua se aparece a 2 de sus discípulos. Entonces vuelvo a repetir. Primero, el ángel le dice a las 3 mujeres, luego Yeshua se le aparece a María Magdalena. Ese fue el orden, hermano. Y tercero, Yeshua aparece a 2 de sus discípulos. Mire esto. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando. Qué tremendo. Yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. A 3 personas. Tremendo. María Magdalena, 3 mujeres. 2 de sus discípulos. Y podríamos entender, amados hermanos, que de otra forma se le aparece a otros 2 de sus discípulos. O sea, 3 grupos de personas. Primero María Magdalena, 2 discípulos, de los cuales en este evangelio no se dicen los nombres, pero en otro evangelio vemos los nombres. Si no estoy mal, menciona los nombres el otro evangelio. Porque era Pedro que estaba mal. ¿Sí?
menciona cuando Yeshua va caminando con ellos dos, y luego a otros dos se le aparece de otra forma, en otra forma. Y dice el verso 13, ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Jesús comisiona, eso fue en camino a Emaús, amén, A Emaús, hermano. eso es lo que iba a Amén, decir. aleluya. Ahí fue, hermano. Aquí está. ¿A quiénes son? Uno de ellos se llamaba Cleofas. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Miren eso qué tremendo. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Recuerden que ya aquí no estaba el número 12, que Judas ya había muerto, ¿verdad? Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Entonces, amado hermano, primera observación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hermano, saque la incredulidad de su corazón. Primero, en no creer que en esta noche nos exhortó el Eterno, porque sí lo hizo. Nos está exhortando hace días de que tenemos incredulidad en nuestro corazón. Segundo, yo creo que ninguno de nosotros nos creemos mejor que los 11. O sea, yo creo, ninguno de nosotros se cree mejor que los 11. Amén. Entonces, mire, amado hermano, yo no sabía si llorar, reírme, gozarme, entristecerme por la realidad. Pero cuando el Espíritu Santo tomó a la hermana Vane, yo dije, tremendo. Tremendo, porque solamente mis hijos y yo sabemos que yo me quedé con Isaías 41 preparado. Y que a Loren le tocó correr a hacer estas diapositivas. Entonces, se le aparece el ángel, ¿verdad? A las 3 mujeres. Ya con eso era suficiente para que todo el mundo, amén. Porque es que, por eso bienaventurado el que cree sin ver. Pero no, ¿verdad? El miedo, el temor. Pero nuestro Adón es tan grande con nosotros, amado hermano, que se le apareció a María Magdalena. Él mismo. Pero no creyeron. Se le aparecieron a 2. Tampoco creyeron. A otros 2, de otra manera. Pero no creyeron. Finalmente se le apareció a los 11. Miren todo, amado hermano. Porque Él no es carne, como nosotros, que si pasa algo ya nos cansamos, nos aburrimos y ya no queremos saber más nada de la persona. Él nos ama. Entregó su vida, amado hermano. Mire, Yeshua entregó su vida por usted y por mí, no para matarnos ahora. Él nos está exhortando para no matarnos precisamente. Porque Él sabe que con envidia no podemos ser recogidos. Él sabe que con falta de fe no podemos ser recogidos. Él sabe que con laxivia no podemos ser recogidos. Pero los 11 los exhorta. ¿Y por qué los exhorta? Por 2 cosas, amado hermano. El enemigo no deja que nosotros creamos. Por incredulidad y por dureza de corazón. Cuando usted y yo tenemos incredulidad y dureza del corazón, amado hermano, no vamos a poder recibir del Espíritu Santo. No, eso es mentira. Ahora otra vez hablar en lenguas. El enemigo estaba diciendo esas cosas. Ahora va a hablar en lenguas y no va a decir qué es lo que está diciendo. La palabra dice que se edifica ella sola. Miren todo lo que el enemigo estaba diciendo.
Entonces hay un momento donde el Eterno nos va a decir cuál fue el tiempo que tuviste para hablar 24 horas, 7 con el enemigo, todo el tiempo hablando con el enemigo. Y era Yahweh hablándonos, exhortándonos. Amén, porque el enemigo no va a querer que nosotros cambiemos. Ahora, cuando estábamos ciegos, dice que las cosas de este mundo para el que se pierde es locura. Pero si alguno de nosotros ahorita, ¿sabe por qué usted y yo no escuchábamos el don de lengua? ¿Y sabe por qué ustedes y yo antes no vivíamos la voz del Espíritu Santo? Porque no podíamos, el Señor nos estaba guardando no podíamos escuchar su voz todavía. Entonces usted, como yo en mi caso, ¿verdad? Yo iba a la iglesia, alabado Padre Celestial, Dios Santo, pero con mi cuerpo desnudo, tanto físico como espiritual. Entonces, a la iglesia desnuda, Yahweh no le permite ver a la iglesia desnuda. ¿Por qué? Para cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque imagínense en una iglesia desnuda donde el pastor de ahí para abajo, todos están desnudos y se manifiesta el Espíritu Santo. Se termina. ¿Qué va a pasar? Van a morir todos, no ahí en el momento, pero por blasfemo sí. Mira, ve, ahora está loca, ve. Mira, ¿por qué está hablando así? Así éramos, hermanos, ¿verdad? Entonces el Señor nos cuida. Recuerdo una vez que estaba yo viendo un video y me llamó la atención porque yo nunca veo los videos, yo siempre estoy escuchando, porque estoy haciendo algo de aseo, algo de la comida, de la casa. Pero yo me paro, me detengo porque me llamó la atención algo. Estaba el don de lengua, hablando el Espíritu Santo con una mujer, el don de lengua, y hablando y exhortando a la iglesia que los iba a cortar, que el pecado, mire, yo siento la presencia del Señor, pero yo escucho una segunda voz en micrófono, y al parecer era alguien liderando de la iglesia. Señor, ten misericordia de este dolor que siente esta sierva, Padre. Sánala, Padre, perdónala, tratando de callar al Espíritu Santo de Dios. Y la sierva profetizando y llamando y exhortando al pecado. Cuando yo voy a ver el video, hermano, que yo veo a esa pastora, yo dije, qué tremendo. De esas mujeres playboy quedaba pequeña. ¿Qué estaba haciendo esa persona ciega? Callando, hermano, al Espíritu Santo que estaba exhortando. ¿Saben por qué? Por la dureza del corazón. Y el Señor ve que estamos queriendo callar su voz en nuestros pensamientos. No es otra vez lo mismo. No habla así. Amén. Entonces, nosotros no somos mejor que los 12, que los 11. Amén. Y ellos fueron incrédulos. Y Yeshua reprendió. ¿Por qué reprendió? Por la dureza del corazón y por la incredulidad. Entonces, algo que nosotros tenemos que quitar, amado hermano. Miren, yo hablo con Vana y con Eddie mucho. Pero ellos no saben lo que yo pasé hoy en el día. Solo lo saben mis hijos. Y el Espíritu Santo. Lo que el Señor dijo hoy, a través de la sierva, no se imaginan cómo fue mi día con mi esposo hoy. Y cómo lo está usando el enemigo. Y yo no tengo que venir a explicar aquí, porque trataría yo de tomar la voz del Espíritu Santo, de convencer, porque no quiero que me corte el Señor. Yo no estoy tratando de convencer, yo vine simplemente como una sierva inútil
atraer. Pero lo que dijo la sierva, el Espíritu Santo a través de la sierva Vane, yo lo hablaba con mis hijos hoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a mí me llega el dardo de la incredulidad. Y aunque yo lo deseche, Yahweh me permite entender que si me está llegando a mí, le está llegando a todo el mundo. Yahweh me ha permitido a mí entender que cuando llega un espíritu sexual inmundo al cuarto, mis hijos pueden estar siendo atacados por ese demonio. ¿Qué día? Yo no sé con quién era que estaba conversando y le contaba. Estaba durmiendo y Yahweh me despierta mi espíritu y mi carne y todo, pero eso fue impresionante. Porque yo logro ver dos demonios terribles, hermano, como si fueran carne. Fue tan claro que yo me levanté, yo no sé cómo le dicen en sus países a la chancleta. Las chanclas, porque yo no camino descalza. Ay, las chanclas, ay, el aceite. En el nombre de Yeshua, yo no hallaba, no encontraba, porque yo sabía que era un ataque espiritual en sueños a mis hijos. Y necesitaba ungirle su frente. Entonces, no podemos esperar, ¿verdad?, a que tantas cosas maravillosas y bellas que nos estamos perdiendo por no tener fe. Ahora, ¿cómo nos vamos a justificar delante de Eterno? Porque lo primero que nos va a decir a nosotros el Eterno, pero si en mi escritura estaba, yo te exhorté con mi palabra. Amén. Hoy en el nombre de Yeshua usted reprenda toda incredulidad. Amén, aleluya. Ahora, una de las cosas por la cual viene la incredulidad es encubriendo el pecado. El Señor habla, no, eso tuvo que haber sido para quién será, no, para mí no es. Para mí no es eso. Señor, examina mi corazón. Si hay en mí envidia, Señor, muéstramelo, sácamelo de una vez, porque es que yo no me quiero quedar. Muéstrame dónde tengo envidia yo, porque usted habló de envidia. Señor, incredulidad, muéstrame dónde tengo yo incredulidad, Señor, muéstrame. Si tienes incredulidad, Lorena, porque preguntas mucho, ¿cuánto falta? Señor, perdona, porque tuyo es el tiempo. Les estoy diciendo mi conversación con el Eterno. Cada uno de nosotros, porque si alguien aquí dice, no, sí tengo incredulidad porque me han venido dardos de que no es el Espíritu Santo hablando, sino las hermanas. Hermano, confiese, porque mira, Pedro y todos los 11 eran incrédulos. Y murieron hasta crucificados. Y ninguno de nosotros ha pasado eso. Así que si ellos eran incrédulos, ¿qué quedará para nosotros? ¿Qué nos conviene? Como yo siempre exhorto a mis hijos y les digo, delante del Eterno no somos inocentes, somos culpables. Ni nos podemos justificar. Porque aquí podemos decir, yo no fui. Pero el Eterno conoce nuestro corazón. Una de las cosas que no nos va a permitir creer, hermano, es que usted no tenga relación con el Espíritu Santo. Cuando a mí me predicaba un pastor y me quería convencer hace 17 años, yo veía a ese hombre y yo lanzaba 20 malas palabras. 20 sería poquita. Y yo sí maldecía a ese siervo, hermano y hermanos. Y lo maldecía, y lo maldecía, y lo maldecía. Yo qué hice para merecerme esto, y lo maldecía con malas palabras porque tenía mucha porquería en mi boca. Y ese siervo predicando me iba todos los días a mi casa. Yo dije, algo tuve que hacer yo para ganarme esto tan trágico. Mire cómo tremendo.
¿Sabe por qué? Porque en mí no estaba el Espíritu Santo. Yo no podía identificar. Lo que estaba en mí chocaba. Amén, chocaba con lo que estaba en el pastor. El pastor se cansó, no volvió. ¿Verdad? Yo les he contado esa historia. Ya ha pasado 10 años, si no estoy mal, nos encontramos en una reunión donde a mí me tocó dirigir la oración y ese hombre se quebrantó. Porque dijo, es impactante ver que esta mujer se haya convertido. Entonces, una de las cosas, cuando mis hijos están orando, suelo preguntarles, ¿sentiste el Espíritu Santo? Eso es lo importante. Pregúntese usted hoy, amado hermano, hermana, ¿hoy usted sintió el Espíritu Santo? ¿Hoy usted sintió el Ruach HaKodesh hablando a su corazón? Es lo único que nos va a sanar, que nos va a limpiar, que nos va a restaurar. No nos restaura leer la palabra solamente, no nos restaura solamente ayunar, no nos restaura solamente vigilar. El Espíritu Santo, amado hermano, cada vez que toque su vida, usted va a ser sano, usted va a ser limpio, usted va a ser restaurado. Y yo veo a Santi, sale Santi de la oficina. ¿Y cómo te fue? ¿Sentiste el Espíritu Santo? Lo primero que le pregunto, ¿cómo te fue? No, bueno, en la próxima adore más. O a veces me meto en la oración, ¿cómo va? Si no has sentido la presencia del Espíritu Santo, ora por tus hermanitos y pide misericordia. Y ahí vamos, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos va a convencer, dice la Escritura, el Ruach HaKodesh, de verdad, de pecado y de juicio. Entonces, alcen la manito virtual ahí. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Vane cree en la palabra de Dios. El hermano Luis, la hermana María, Ezequiel, Loren. ¿Quién cree en la palabra de Dios? Santi. Amén. La hermana Gloribel también. Eddie también cree en la palabra de Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Bueno. Amén, amén, aleluya. Primera de Corintios 12. Está poderosa, hermana. Primera de Corintios 12. Los dones del Espíritu Santo. Sí. Primera de Corintios 12, hermano, dice que el don de lenguas es un don. El don de lenguas. Entonces, ¿por qué nos dejamos engañar del enemigo que dice que no son las hermanas hablando? Y también dice que hay don de interpretación. Yo creo que la hermana Gloribel es una de las que tiene el don de interpretación. Porque si no, no entendiera ninguna lengua. Entonces, hermano, y de pronto no es la única. Amén. Ahora miren, vamos a mirar para culminar qué dice la palabra, cuáles son las señales que tienen aquellos que creen. ¿Usted es creyente o es incrédulo? Creyente. Creyente, dice Santi. Amén. Usted es creyente, ¿verdad? Entonces le dice el verso 15, y les digo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Primer mandato, usted tiene que predicarle y yo tengo que predicarle a todo el mundo. ¿Verdad? Ay, que me da pena. Ay, es que es un momento en donde estoy con una persona que me da pena, me da vergüenza. No tenga que ver. Láncese. Que el Señor nos mandó fue a esto. El que creyere y fuere bautizado, aquí todos somos creyentes y todos nos hemos bautizado, será salvo.
Mas el que no creyere será condenado. Si usted hoy no le cierra la puerta a la incredulidad, va a descender al infierno. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire lo que usted tiene, las señales que usted y yo tenemos que mostrar, hermano. ¿Se acuerdan cuando el Señor me dijo que yo tengo el don de sanidad, pero que cuidadito me iba a crecer? Cuando Él me lo activara, cuidadito me iba a crecer. Porque después que me mostró el sueño donde yo estoy orando por una persona y le salen los dedos que no tenía dedo, me dijo, y no era la sombra ni tampoco Pedro. ¿Qué más? Esa. ¿Pero qué más viene? Porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. O sea, me lo dijo cantado. Me lo dijo, y mire, yo siento la presencia del Señor. Me lo dijo cantado, como quien dice, cuidadito, hija mía. Cuando te active el don de sanidad, tú vayas a decir que eras tú, porque te quedas. Así, hermano, o sea, yo decía, yo tuve el sueño, que tiene que ver eso, y no era Pedro. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver la canción con lo que yo soñé? Y me lo explicó clarito. Me dijo, claramente no vas a ser tú. Cuidadito con pensar que vas a ser tú. Yo lo entendí enseguida. Entonces, amado hermano, usted y yo que somos creyentes en el nombre de Yeshua, amado hermano, no podemos ser incrédulos. No podemos ser incrédulos. Miren esas señales. Usted va a echar demonios fuera en el nombre de Yeshua. Fuera en el nombre de Yeshua. Yo he visto, amado hermano, cómo el Señor nos ha usado por misericordia en liberaciones. Con cosas tremendas. Y yo me quedo impactada porque a veces uno cree que va a pasar una cosa y el Señor simplemente, ¿saben qué he hecho yo? En una liberación donde el Señor me ha usado. Alaba a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Hermano, alabar. Él me lo ha dicho en sueños a mí, a Santiago, que lo único que tenemos que alabar en su presencia, que Él es el que hace. Hermano, ¿y cómo? ¿Cómo se libertan los endemoniados? Y yo, Señor, tú eres grande, misericordioso. Y el que era endemoniado ya no está endemoniado y yo lo estoy abrazando y le dice el Señor que lo ama. Y Yahweh empieza a decirle palabras hermosas. Pero también dice que hablarán nuevas lenguas. Mire esto tan tremendo. Si usted es creyente, usted tiene nuevas lenguas en su boca. Así que reprenda al enemigo en el nombre de Yeshua, porque eso no es del Eterno lo que nos está llegando a la mente. Reprenda eso. No todo el pueblo de hoy está escuchando al Eterno hablar. Cuando yo estaba diciendo, habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Yeshua. Y me dijo, ¿quién es el hombre para que yo lo visite? Así me contestó el Eterno, hermano. Y yo decía, Señor, tremendo, Padre amado. Entonces, no solamente va a echar fuera demonios, no solamente va a hablar lenguas, sino que va a tomar en sus manos serpientes. Demonios. Mire, aleluya, gloria a Dios, Padre amado. Santo, santo es tu presencia, Señor. Gracias, papá, por la revelación, Padre amado. Aleluya, gloria a Dios, Padre amado. Santo, santo, gracias, oh Ruach HaKodesh. Mire, hermano, yo siento la presencia del Señor. Yo decía, Señor,
revélame porque no sé qué es tomar serpiente en las manos. O sea, yo me imaginaba que había que coger una culebra en la mano y que si nos picaban no iba a pasar nada. Pero yo decía, no, Señor, yo siento que eso no es. ¿Sabe qué me acaba de venir aquí a la mente, hermano? Me trajo la revelación el Eterno. El día que saqué los demonios en mis manos en la iglesia. ¿Se acuerda, hermana María, hermano Luis? Los sacaba con las manos. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me puso a hacer eso. Pero yo... Amén, amén. Miren, uy, santo, miren, qué cosa tan tremenda, hermano. Estábamos orando por alguien, ¿verdad? Y el hermano Luis, el Espíritu Santo lo guiaba a saber dónde estaba el demonio localizado, ¿verdad? En una de esas el hermano Luis me decía, en la boca. Vamos a ver que tenía un piercing en la lengua el muchacho. Entonces yo hacía así en el espíritu. Y lo sacaba corriendo, iba corriendo a la puerta de la iglesia y lo lanzaba a la calle. Así, hermano, hubo a uno, mire, así, imagínense, eso fue una demoniera terrible. Y todos la sacaba con mi mano, en el espíritu, iba corriendo. Yo sí corrí ese día. Y lo sacaba así, ¡uh! Mire, yo siento la presencia del Señor, lo acabo de entender, yo no lo entendía. Esa parte yo dije, Señor, en algún momento tú le revelas a alguien de los hermanos cuando escuche. Demonios en nuestras manos y saldrán el demonio de la masturbación sobre nuestros hijos, el demonio de la incredulidad sobre nosotros y nuestros hijos. Fuera en el nombre de Yeshua. Y usted lo va a coger. Amén, hermana, amén. Hermana Lari, yo lo he hecho, pero en sueños todavía no lo he hecho con usted. Yo he sacado un demoniero y hasta los he destripado en mis manos, hermana, pero en sueños, hermana. Amén. Amén, hermana. Yo me imaginaba, cuando yo recibí esta palabra y la leía, yo decía, Señor, yo no sabía que yo iba a predicar de esto, pero pasó en mi mente toda la mañana, toda la tarde. Sin embargo, en la tarde preparé Isaías 41. Y yo decía, Señor, tomar una culebra en la mano, bueno, debe ser como Pedro, que le picó la culebra y no le pasó nada. Pablo. En Malta. Pero algo me decía que no era eso. Entonces, los demonios serán sujetos porque en usted está el Espíritu Santo. Ahora, acuérdese que no era la sombra ni tampoco Pedro. O sea, no es por nosotros. Es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y en una reunión de mujeres voy a comentar algo, para que se den cuenta cómo está el Espíritu Santo en nosotros. Les voy a decir nada más esto. Yo me coloqué algo de vestir para que más o menos reciban todos, que no debí ponerme. Y me entró un dolor en las coyunturas, aquí, como cuando usted se acuerda cuando usted se enfermaba que le daban esos palos de fiebre, que le dolía el cuerpo, que uno así, que ¡ay! Así, más que todo cuando uno era como adolescente, ¿no? ¡Ay! Le duele el cuerpo, un resfriado muy fuerte. Hermano, empecé a sentir eso en mi parte izquierda y mi parte derecha. Cuando yo me quité eso, enseguida el Espíritu Santo me quitó el dolor. Y recibí en mi espíritu que nosotros estamos santificados por su presencia y cualquier cosa inmunda no funciona. Cualquier cosa inmunda nos puede traer enfermedad a nosotros. Y a veces nos contaminamos y sin saber, hermano. Pero el Espíritu Santo no nos deja ciegas. El Ruach HaKodesh nos ama. Él nos dice, fue tal cosa que tocaste, fue tal cosa que hiciste. Renuncia a eso, saca la legalidad. Amén. Entonces, hoy nosotros declaramos que en el nombre de Yeshua no hay incrédulos aquí. Pero, amado hermano, no reprenda si usted no quiere salir de la incredulidad, porque lo va a reprender el Eterno y le va a pegar una cachetada en la reprensión. Porque te reprendo en el nombre de Yeshua.
No pasan 2 minutos y usted está ahí dándole los pensamientos de la incredulidad. Eso es retar al Eterno con ira, ¿oyó? Entonces nosotros tenemos que, viene el pensamiento de incredulidad, a todos nos llega. En el nombre de Yeshua te reprendo. No tengo nada contigo, no tengo parte contigo. Como decía, ¿qué día me comentaba alguien? No, que me llegó un mal pensamiento de asesinar a alguien. Yo le dije, no te preocupes, a mí también me llegó. Recházalo, renuncia a todo espíritu de ira, revísate que no te esté atacando el espíritu de ira, renuncias y olvidas eso ahí. ¿Verdad? Y le conté el testimonio de cómo me había llegado a mí ese pensamiento. Yo dije, no, pero yo dije, ahora sí estás lindo tú. Ni te reprendo, o sea, no estoy contigo, no estoy para conversar con el enemigo. Amén. Entonces no solamente vamos a tener serpiente en nuestras manos, la autoridad que nos ha entregado el Eterno en el nombre de Yeshua, usted los va a echar fuera, ¿verdad? Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Amados hermanos, todos acá en este grupo estamos siendo objeto de brujería de alto nivel. Y sáquese de la mente el brujo de la esquina, el hermano, el papá, el cuñado, el amigo. Ay, que eso fue que cuando fui por allá, que fulano que me vio, que no me vio, que no funciona así. El reino de las tinieblas trabaja con la hechicería. Y pregúnteme si nosotros no somos blancos del enemigo en esa área. Claro que sí. No se me olvida el sueño. ¿Usted qué tiene que hacer cuando usted recibe eso de parte del Eterno? Ayunar más, orar más y cerrar puertas, porque si no, chácate. Mire, vea, muerto, porque abrió puertas. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Recuerdo ese sueño de Lorenzofía, donde veía a Santiago que le estaban fumando tabaco y le quitaban la camisa. Eso fue clarito para mí. Mijo, póngase pila en ayuno, en oración y ponte pila porque van por ti. Cuando a mí me dice el hermano o alguien que tiene un sueño, hermana, tuve un sueño brujería, una cosa así, yo empiezo a revisar qué puerta hay por ahí. Ojo con la tristeza, ojo con el dolor, ojo con la preocupación, porque por ahí se mete, ¿verdad? Pero en el nombre de Yeshua nosotros cerramos toda puerta al enemigo, para que en nosotros como discípulos se pueda cumplir que beberemos cosas mortíferas y no nos hará daño. Yo he sentido en mi espíritu en 2 ocasiones que he bebido cosas mortíferas. En 2 ocasiones. No voy a especificar. Fueron 2 comidas. Y eso me vino a mi espíritu, me dio ya ustedes saben, un daño. No pasa de ahí, hermano, porque es el Espíritu Santo que está en usted, ¿verdad? Ahora hay otra señal. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Mire eso, lo que está diciendo el Eterno aquí. Estas son las señales de los creyentes. Así que aquí deberíamos todos estar hablando en don de lenguas. Aquí deberíamos estar sanando en el nombre de Yeshua. Aquí deberíamos estar cogiendo los demonios, pero lanzándolos bien lejos. No tenemos por qué tener temor si nos dan algo mortífero. Para que se den cuenta quién es el que está en nosotros. Cuando digan, ay, pero no le pasó nada. Ay, pero no funcionó. Así que por eso ni se preocupe, eso no se le gasta ni tiempo.
Porque quien está con nosotros es el poderoso gigante, el que tiene dominio de tiniebla, de claridad, de oscuridad, de todo, amado hermano. Entonces, hoy nosotros tenemos que respondernos, ¿somos creyentes o somos incrédulos? El incrédulo va a estar, mira, don de lengua. Ahora se van a poner a hablar lengua toda la reunión. Hermano, yo vengo de allá, reprenda eso, cambie a tiempo antes que el Eterno lo corte. Que sea el Eterno teniendo misericordia de los malos pensamientos, porque es en contra de su Espíritu Santo. Amén. Quería compartirles, amados hermanos, este tema. Es muy hermoso que el Señor nos está exhortando. Amén, hermana Gloribel. Hermana, ahorita lo que acaba de decir, hermana, usted, que acerca de los pensamientos, acerca de que pecamos, me estaba acordando de uno de los videos de que subió usted cuando el Señor estaba hablando a través de hermana Vane, y el Señor estaba hablando acerca de eso, hermana, que estamos, muchos creyentes, decía, está blasfemando contra el Espíritu con los pensamientos, hermana. Y es acerca de lo que está hablando ahorita, hermana. Se blasfema contra el Espíritu Santo cuando decimos, no, ese no es lenguas. Mire, yo cuando escucho a alguien hablar en lenguas, hermana, yo me quedo callada. A veces orando estoy, hermana. Y yo mejor me quedo callada y escuchando, hermana. Así es como he entendido muchas cosas de lo que habla en lenguas. Y yo siento, hermana, cuando las lenguas no son del Señor y cuando sí son del Señor. Yo las llego a sentir. Por ejemplo, le voy a comentar así rapidito. Una vez yo estaba en un grupo con unas hermanas, estábamos orando, y una de ellas dijo, ay, ¿y pueden adorar en lenguas? Y dije yo, ¿cómo así? Bueno, y pueden orar en lenguas si quieren. Bueno, y comenzaron a orar. Bueno, yo comencé a orar, ¿no? También, y yo, no, pues qué bonito. Y de repente, y todas encendieron el micrófono, todas. Hermana, yo no lo quise encender. Y decían, enciendan los micrófonos, que así me ha puesto el Señor, ¿verdad? Que enciendan los micrófonos y se escuchen las oraciones y la adoración, ¿verdad? Pero sin cantar, solamente dándole la gloria al Señor. De repente comienza a hablar la voy a decir así, una mujer. Hablaba en lenguas. Hermana, yo recibí la revelación rápido. Cuando yo la escuché, yo dejé de orar. Yo dejé de orar y comencé a escuchar las lenguas. Bueno, esa noche yo me iba a quedar toda la noche de vigilia, hermana. Y el Señor me hizo que me fuera a dormir, hermana. Me metió un sueño, hermana. Así, de la nada, me metió un sueño después que se terminó la reunión. Hermana, esa noche... Esa noche, hermanas, el Señor me dio la revelación, con la mujer esa, que ella tenía lenguas aprendidas, hermana, y un demoniero, y que era bruja encima de eso. Uy, hermano, mire, eso fue horrible. Eso fue terrible. Y aquel demoniero, hermana, yo le decía a una de las hermanas me parecía ahí una de ellas, y le decía, hermana, ayúdame a tirar a todo este demoniero para afuera. Y eso era, yo los agarraba y los tiraba para afuera, hermano. Saquemos a este demoniero para afuera. Y era un demoniero, hermana. Y esa mujer, ella tenía, yo cuando la escuché orando, hablando en lenguas, yo supe que las lenguas eran aprendidas, hermana. No eran unas lenguas espirituales, no, eran lenguas aprendidas. Se siente, hermana. Cuando hermana Eddie comenzó a hablar en lenguas, hermana, yo sentí la presencia del Señor. Yo sentí. Entonces, y se siente, hermana, se siente. O sea, ni siquiera puedo explicarlo cómo. No puedo explicarlo. Es algo en el espíritu, se siente. Amén, hermana. Amén, hermana. Mira, ahora que usted nos dice así, yo estoy aquí recordando un versículo, pero como yo no soy buena para recordar los números de los versículos, el Señor me trae a colación que todo en la iglesia es en orden, ¿sí? Por eso yo soy muy delicada cuando estamos alabando. A veces yo le digo, Santi, baja la voz, porque debemos escuchar lo que dice el pastor.
Si hay alguien que está orando, tenemos que escuchar lo que está diciendo a través del hermano. Entonces, ya ahí es una alerta. ¿No lo conseguiste, pa? Sí, dice, verso 39, 1 Corintios 14, 39 al 40. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ándale, espere, que esto está tremendo porque, miren cómo es el Espíritu Santo. Miren cómo es el Espíritu Santo. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el Espíritu Santo es uno solo, el Ruach HaKodesh. No es posible que dos personas al tiempo, 3, 4, 5, empiecen todos en desorden a hablar en lengua. Eso no es del Eterno. Entonces, cuando la hermana Gloribel relataba, ¿verdad?, el testimonio, enseguida el Eterno me recordó esa parte de la palabra donde Pablo en 1 Corintios capítulo 14, al finalizar, da esa sugerencia. Dice el Espíritu Santo ahí hablando que no impidamos el don de lengua, el don de profetizar en lengua, no impidamos. ¿Cómo se impide eso, hermano? Primero, el que profetiza, tratando de callar al Eterno. Y segundo, lo que escuchan diciendo que no es el Eterno. No es el Espíritu Santo el que está hablando, eso es inventado de ella. Y también dice, pero hagan todo decentemente y con orden. Entonces, ahí enseguida uno puede saber que no se estaba moviendo el Espíritu Santo porque Él es santo. Y al ser santo, 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 no puede haber desorden. Entonces, a mí a veces me da pena, ¿verdad? Pero yo a veces a mis hijos, bajen la voz. Sobre todo Santi, que es el que estoy compartiendo el aula siempre aquí, el lugar santo, cuando estamos en Shabbat, ¿verdad? Porque debemos escuchar en orden, ¿sí? Entonces, tremendo, hermana Gloribel, el Señor es tan bello. Me impacta ver esto que el Eterno ha traído aquí. Miren, con el ejemplo de la hermana Gloribel nos trae otra cosa. Por favor, no impidamos el hablar en lengua. Es una señal para los que creen. Y termino con esto, amado. Dice el verso 19 al 20, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Elohim, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Qué hermoso es la palabra del Eterno. Qué hermoso, amado hermano, que podamos tener un Shabbat Shalom lleno de gozo